De político y también fue diputado nacional. Facundo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas ¿Vos? gracias por llamarme. ¿Cómo estás viendo la situación de los laburantes en la República Argentina? Uno nota que cada vez el sueldo alcanza para menos. Bueno, la verdad que es innegable esa situación, incluso tomando datos oficiales. Ayer veía una comparación respecto al año 2024, también al año 2023. De agosto del año 2023 se perdieron 236.700 puestos de trabajo formales. En enero de 2025 se contabilizan 10 millones, de puestos de trabajo asalariados juntando el sector privado público. En relación al 2023, a noviembre de 2023 se perdieron 194.500 empleos formales. Se perdieron, esto hay que tener en cuenta también cuántos trabajadores se suman a la población económicamente activa, que creo que está en 21 millones y pico. La verdad que tengo que la otra vez crucé algunos mensajes con una persona del INDEC y le dije algunas apreciaciones porque es bastante difícil. De hecho, hasta van a cambiar algunas mediciones respecto a algunas cosas. Es difícil, por ejemplo, la medición del trabajo informal, que ha subido demasiado, o sea, ha subido mucho la precarización laboral, se está perdiendo. Y la verdad que, a diferencia, y esto es algo que ayer lo escuchaba a Culfas, también un análisis bastante bueno, respecto a las promesas y al plan que había en algún momento elaborado, o por lo menos lo había manifestado, no creo que hayan elaborado ningún plan, y era que el cepo se iba a levantar cuando la inflación esté en cero. La realidad es que la inflación este año se estima que entre abril y julio va a estar en 15 puntos, por lo tanto vamos a tener una alta inflación. Eso naturalmente, con un gobierno que ha tenido una postura de negociar paritarias por debajo de la inflación, en un año electoral creo que va a ser más grande la pérdida de poder adquisitivo. Y estoy usando datos del Ministerio de Trabajo, por lo tanto se puede entender que puede haber algún tipo de manipulación de números. Pero bueno, la realidad es que se está peor. Tampoco es que veníamos de Disney y hoy se vino abajo totalmente el tema salarial, pero hay una crisis laboral hace tiempo que, naturalmente, por su concepción ideológica y por sus acciones políticas, este gobierno la profundiza. Y ahora se va a discutir una reforma laboral tal cual pidió el fondo. Primero, lo de la reforma laboral, creo que no se puede esperar ninguna otra reforma laboral que no sea quitarles derechos a los que no los tienen. Después yo tengo una mirada tal vez particular, o no, simplemente porque la digo. Después hay que tener en cuenta que ya hay una especie de reforma laboral. Cuando yo te estoy hablando de 8 millones de trabajadores que están en el mercado informal de trabajo o precarizados, o tantos trabajadores en la economía popular, o vemos como muchos municipios y también muchas entidades privadas contratan porque les conviene mucho más por los costos a trabajadores, o que trabajan en cooperativas, o que están informales para reemplazar a trabajadores que deberían estar bajo otros convenios colectivos. Lo que estamos hablando es que ya existe una reforma laboral de hecho. O sea, acá se va a discutir, nunca se va a discutir el monotributo. Nunca se va a discutir el monotributo, nunca se va a discutir esa, empleabilidad informal y esa relación de dependencia tapada, cuando sabemos que hay una relación de dependencia de un montón de monotributistas que trabajan para una sola persona, o un porcentaje determinado de sus horas de trabajo, o sea, un 80% por una persona, y después le facturan el 20% a otro empleador, digamos, o a otra entidad. Estamos hablando de que acá hay una relación de dependencia encubierta. Bueno, esas cuestiones sí se tienen que debatir, porque son trabajadores que están bajo una relación de dependencia y tendrían que estar en la ley de contrato de trabajo. Ahora, la verdad es que con este gobierno no se puede esperar otra cosa que una reforma laboral para sacar derechos y dar flexibilidad. Ahora, yo creo que un error es solamente limitarnos a una crítica, digamos. Uno puede decir, che, ¿qué quieres tú, Senegal? ¿Quiere este? Naturalmente, por su formato mental y económico, va a querer una reforma laboral flexibilizadora. Ahora, nosotros podemos sostener una crítica muy grande para eso. Ahora, la realidad es que también, aparte de la crítica, tenemos que tener una propuesta de decir, che, esto se tiene que debatir de esta manera. No para sacarle derechos a los trabajadores, sino para dárselos. No, La realidad es que se
se ha naturalizado una reforma laboral que se dio en el mercado laboral, de hecho, hace mucho tiempo, porque cuando hablamos de 8 millones de trabajadores que están en una realidad de precariedad laboral, quiere decir que son casi la misma cantidad de que los trabajadores formales. Ayer leí datos del Ministerio de Trabajo, y que cuando hablo de datos del Ministerio de Trabajo es para agarrarme de algo sustentable y también para conocer las contradicciones, más allá de que también sabemos que pueden ser totalmente manipulables. La población económicamente activa, formal, contando el empleo público y el empleo privado, que el empleo público tiene casi 200.000 trabajadores menos que en noviembre de 2023, el empleo privado y el empleo público una cantidad muy importante, lo que decimos es casi la misma cantidad de los trabajadores informales que los trabajadores formales. 8 millones contra 10. Bueno, me parece que esto es lo que hay que discutir, lo que pasa es que no está en la agenda tampoco. Eso no está en la agenda y tal vez cuando nosotros, y estoy hablando de sindicalistas o dirigentes políticos, que también es una tarea difícil porque cuando el sindicalista hace algo es porque hace, ahora cuando no hace nada también se lo critica. Entonces, más allá de que obviamente yo personalmente tengo muchas diferencias con la conducción de la CGT actual, pero también defiendo a ultranza a la CGT como una entidad. En un principio dije, bueno, más allá de los dirigentes, yo incluido, la CGT es una entidad que no se mancha y que cada vez que convoca un paro, con más razón, con menos razón, con un poco más de culpa o con menos de culpa, demuestra que es la entidad más representativa de los trabajadores. Ahora, la realidad es que no nos podemos quedar solo con la crítica al gobierno, digamos, no alcanza. Hay que tener algún tipo de propuesta. Lo he hablado con muchos dirigentes, lo he hablado con Sergio, con Axel, en su momento también con muchos diputados del Frente de Todos, con el propio Alberto, cuando era presidente, pero bueno, siempre se quedó como que no, esto no se tiene que tocar, esto no se tiene que hacer, y la realidad es que avanza la precarización laboral, avanza en los municipios. Yo hablo con muchos trabajadores municipales que están ya por debajo de la canasta básica total y que encima sufren el fenómeno de que son reemplazados en sus tareas por cooperativas de trabajo que realizan su misma tarea. Bueno, es lo que hay que discutir. También pasa con trabajadores de la construcción. Lo que pasa es que es lo que hay que discutir, porque si no nos sentamos a discutir desde el disenso, es imposible. Si no lo discutimos nosotros desde una concepción, digamos, más de defensa de los trabajadores, te lo discute los supuestamente pro mercado para arruinarte. Entonces, naturalmente tiene que estar esa discusión de la propuesta, no solamente de la crítica. Sí, discutir salarios, empleo, precios, discutir los temas de la Argentina, de la mesa de los argentinos. Es que naturalmente lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos nosotros, te lo discutes tu Cienega. Esa es la realidad. ¿Y desde qué lugar? No, y te discute, mira, el otro día me invitaban yo en su momento también hablé porque yo presenté un proyecto de democracia sindical. La democracia sindical la discutimos nosotros desde una óptica de unificar, de defender el modelo sindical, de unicidad sindical o de unidad por rama de actividad, o te lo discute, te estás copiando y pegando la ley Muchi, digamos, o una cosa a la otra. Yo prefiero discutirlo más allá de que voy a tener un montón de diferencias y de hecho las tuve, pero yo lo hago desde una óptica de defender la unidad sindical o el modelo de unicidad sindical, y esto te lo hace y el otro te lo hace para romperlo. Ahora, recordemos que la ley Muchi fue la ley que presentó Alfonsín en el Senado y que fue rechazada allá por 1983-84. Claro, entonces en su momento yo le dije de poder participar y de dar y de explicar bien la mirada, porque tal vez muchas veces cuando vos hablás de reforma o de modificar algo, el cambio siempre asusta, pero la realidad es que lo que produce la falta de democracia sindical es proliferación sindical. Lo vemos en la UTA. En la UTA pasa que en la última elección ganaron 5 seccionales, pero la UTA no se las reconoce. Vemos cómo los metros delegados armaron su sindicato aparte, y la verdad que uno puede decir después elogiar o criticar determinada actitud de una entidad sindical, pero la verdad es que la UTA está totalmente fragmentada. Claro. Y eso es algo que genera violencia y que genera debilidad en los trabajadores, y genera todo esto, que hay una medida de fuerza, bueno, la UTA no adhiere por por lo otro, y bueno, la verdad es que hay una causa de por qué hay tanto desorden en esa entidad sindical, y es la falta de democracia sindical. No, y también discutir, Facundo, una vez por todas una política de empleo en la Argentina, unificar la política de empleo, porque si no... Claro,
Claro. Bajo misma tarea uno está en blanco y otro es monotributista, es un disparate. Las plataformas, digo, ¿en qué? A ver, los trabajadores, yo hablo bastante con diferentes plataformas, Pedido Ya, Rappi, Uber, Didi y demás, digamos, hay encuestas de hecho a trabajadores que muchos no se quieren sindicalizar, pero quieren algún tipo de flexibilidad horaria, digo, entonces hablar de flexibilidad está mal, bueno, pero el trabajador te está diciendo que le sirve eso, ¿por qué? Porque el empleo de alguna manera cambió. Entonces, digamos, hay que contemplar todo este tipo de cosas y hay que decir, che, no, bueno, tiene que estar bajo la ley de contrato de trabajo. Bueno, pero bajo la ley de contrato de trabajo, las empresas y los propios trabajadores no te van. Entonces, por ahí tenés que pensar un sistema diferente, que no es precarizar laboralmente, si hoy en día son monotributistas, o sea, están totalmente precarizados hoy. Entonces, tal vez hay mucho prejuicio entre nosotros, digamos, que vivimos una historia, que vivimos los 90 y que vemos como que de alguna manera se está replicando en un montón de aspectos y nos limita a la propuesta y solamente entonces nos quedamos con la crítica y la verdad es que con la crítica no alcanza. O con la ley Banelco. O con la ley Banelco, o con tantas cosas y la verdad es que bueno, que termina saliendo la ley base, al no tener una propuesta, digamos, que le pueda llegar y al estar más preocupados por la rosca política de la cámpora, de Axel, de esto, del otro, bueno, Axel no, pero la verdad que Axel se la están haciendo, pero entonces nos quedamos tal vez sin una propuesta y discutiendo estas cuestiones de cara a la sociedad que la verdad que no son de real interés, ¿viste? Ahora, Cristina, si es, vos te metiste en el la, tema, ¿y por qué pensás que se la hacen Axel? ¿Por espacio de poder? Mirá, me parece que acá no hay una cuestión de diferencias conceptuales. Hay una cuestión de diferencias personales y de que persiguen un objetivo de manejo. Es lo que se está discutiendo es quién manda. Sí. Esa es la realidad de la cosa. Escuchaba a algunos periodistas que hablaban justamente de esta cuestión. Acá no hay una diferencia de modelos. No es que Axel está discutiendo otra cosa que no sea el kirchnerismo a los kirchneristas, cosa que es totalmente difícil, ¿no? Discutís el kirchnerismo a dos personas que tienen el apellido Kirchner. La realidad es que Axel, a ver, yo tengo y planteé en su momento muchas diferencias que son naturales, pero prefiero discutirlas con Axel de acá a 20 años para adelante que discutirlas con quienes ya tuvieron la posibilidad de gobernar, en el caso de Cristina en 2 oportunidades y después de diagramar y de diseñar un esquema de un tercer gobierno que fue el gobierno de Alberto que lamentablemente terminó en Milei presidente. ¿Y Máximo ¿No? por qué? ¿Está disputando poder la Cámpora también? Sí, por supuesto, se está discutiendo poder, cargos, lapiceras, armados políticos y demás. O sea, vemos como una de las cosas, lo decía hasta el propio ex secretario general de la Cámpora, Andrés Garro, que, o sea, estuvieron a 3 cuadras de la casa de gobierno de la provincia insultando al gobernador el año pasado. Por lo tanto, hay una clara disputa de poder, de cargos, de acuerdos que supuestamente no se cumplieron y demás. La verdad que si nosotros como peronistas, más allá de que yo no estoy formalmente en ningún lado, ni creo estar, por lo menos en estas elecciones, sabemos cuál es el tema porque hablamos con un montón de dirigentes que son funcionarios y con el propio gobernador en su momento, más allá de que el gobernador se limita digamos, a mostrar una gestión que está totalmente condicionada y limitada por las transferencias que no hace la nación. Y claramente también con el tema del desdoblamiento de la PASO, de las elecciones en la provincia, hay un gesto de no ser parte de un armado nacional kirchnerista. Pero bueno, eso me parece que es algo que termina desgastando mucho la oferta peronista, kirchnerista, porque realmente yo creo que lo que hablamos hoy, Llorente, tenemos que estar más abocados en decir, che, ¿qué está pasando en el mercado laboral? ¿Cuál es nuestra propuesta para resolver las cuestiones que tiene el mercado laboral? O las cuestiones de salud, o las cuestiones de educación. Digamos, en vez de estar reparados en eso y estar elaborando planes para poder aplicar estas cuestiones, estamos en un debate totalmente de egos electoral que termina condicionando la
la gestión de un gobernador que ya tiene otros condicionamientos políticos y económicos. Te mando un gran abrazo, Facundo, gracias. Muchas gracias, chau, chau. Facundo Moyano fue diputado nacional y es dirigente político.